En este caso nos dicen lo siguiente, ¿correcto? Nos dicen un varón de 65 años que acude por dolor abdominal, ¿no? En epigastro. Muy bien, esa es la clínica, ¿no? Además nos dicen que tiene melena, tiene hematemesis y antecedente consumo de AINES y angina estable, ¿no? Antecedente de cardiopatía isquémica. Y entonces, hasta ahí, ¿qué podemos mencionar? Hasta ahí podemos sacar como dato para el diagnóstico el hecho que tiene una epigastralgia, el hecho que tiene datos, ojo, datos de hemorragia digestiva alta, porque estamos viendo que tiene los vómitos con sangre, que viene a ser la hematemesis, y las heces negruzcas, ¿no? Que viene a ser la melena. Datos de hemorragia digestiva alta. Y cuando tengamos un caso de hemorragia digestiva alta, rápidamente, doctores, tenemos que analizar las constantes, las funciones vitales. Tienen que fijarse, miren la presión, ¿cómo está? Está hipotenso, está taquicárdico, ¿no es cierto? Tiene hipotensión y tiene taquicardia. Entonces, rápidamente vemos que está inestable hemodinámicamente. Incluso hay una clasificación que les quiero hacer recordar, ¿no? En la cual nos dicen que el sangrado pues es leve, el sangrado es moderado, el sangrado es severo o el sangrado es masivo, dependiendo del volumen de la pérdida, ¿no? Cuando el sangrado es leve, ¿no? Se pierde hasta un 10%, cuando es moderado del 10 al 20%, cuando es severo del 20 al 35% y cuando es masivo ya más del 35% ¿de qué? De la volemia. Para ello, obviamente, la frecuencia cardíaca y la presión arterial van, obviamente, variando. En el caso de la leve, la frecuencia cardíaca está normal, la presión arterial está normal. En el caso del moderado, la frecuencia cardíaca ya llega a 100. La presión arterial sistólica, que es la que nos basamos, es más de 100 milímetros de mercurio, pero miren la frecuencia, ya está en 100. Y en algunos casos se puede diferenciar el leve moderado haciendo una prueba, ¿correcto? Que se llama el test TIL o prueba basculante, en la cual medimos la presión al paciente y la frecuencia cardíaca cuando está en decúbito y cuando está en bipedestación, ¿ya? Entonces, este test TIL o prueba basculante nos mide eso, ¿no? Cambiamos de posición de lo que está en decúbito, medimos la presión y la frecuencia y luego lo sentamos y medimos la presión. ¿Y qué pasa con la presión al sentarse? Cae y la frecuencia aumenta. Entonces ahí esta prueba es positiva y eso pasa en el sangrado moderado. En cambio en el leve esto es negativo, ¿ya? Entonces de esa manera también lo podemos diferenciar. Ahora en el severo, recordemos acá que ya la frecuencia cardíaca es más de 100, o sea ya hay una taquicardia establecida y la presión arterial sistólica definitivamente es menos de 100 milímetros de mercurio. O sea ya hay taquicardia, hipotensión, ¿correcto? Taquicardia, hipotensión. Y en el masivo, ya la frecuencia cardíaca es más de 120 y la presión pues está muy baja, ¿no? Menos de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Menos de 70. Entonces eso también hay que diferenciarlo, ¿ya? Muy bien. Entonces de esa manera podemos catalogar, ¿no? Entonces este paciente que tiene 70 de sistólica y frecuencia cardíaca 120 ya está en un sangrado casi masivo, ¿no? Está en un sangrado masivo, ¿no? Entonces hay que determinar, está inestable, está chocado este paciente. Muy bien, seguimos viendo y luego nos dice que está estuporoso, ojo, la alteración del sensorio, ¿no? Lo cual nos habla también de inestabilidad hemodinámica. El tacto rectal, restos de melena, laboratorio, leucocitos 8000, hemoglobina 7.4, creatinina 0.8, urea 90. En algunos casos estos datos de hematemesis, melena nos especifican que es un sangrado alto, pero a veces hay dudas, ¿no? Entonces cuando hay duda, acá también les puede ayudar este dato del cociente creatinina urea sobre creatinina. El cociente urea-creatinina, cuando es más de 100, también nos orienta a hemorragia digestiva alta. Entonces, si uno divide 90 menos 0.8, sale más de 100. Entonces, cuando este cociente urea sobre creatinina es más de 100,
eso nos orienta a hemorragia digestiva alta. También es un dato a tenerlo en cuenta, ¿ya? Cuando tenemos a veces dificultad para diferenciar entre hemorragia alta y hemorragia baja. Muy bien. Entonces nos dice cuál es el diagnóstico, cuál sería el manejo inicial. Entonces definitivamente estamos hablando de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Recuerden que la hemorragia digestiva alta, ¿ya?, se define como aquel sangrado que está por encima o proximal a lo que viene a ser el ángulo de Treis, ¿no?, o ligamento suspensorio del duodeno. Cuando el sangrado está por encima, o sea, proximal, entonces decimos que es un sangrado alto. Y en los aspectos generales lo más importante es determinar la etiología, y la primera causa de hemorragia digestiva alta, recuerden, es la úlcera péptica. Definitivamente la úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿ya? ¿Y por qué orientamos a que la etiología es úlcera péptica? Por la epigastralgia. Esto es importante, ¿no? Y el antecedente de consumo de AINES, porque los AINES son gastrolesivos y generan úlceras. Entonces tenemos los más tóxicos, acuérdense, ketorolaco, piroxicam, que son los más gastrolesivos. Entonces definitivamente la etiología probablemente sea por úlcera péptica, ¿no? Pero recordemos también la que causa más mortalidad en los pacientes con cirrosis, con hipertensión portal, la hemorragia varicosa, ¿no?, por varices gastroesofágicas, que es la que tiene más mortalidad. Ya debemos recordar eso, la mortalidad llega a un 20%. Entonces la hemorragia que genera más mortalidad, ¿ya? Luego hay otras causas definitivamente, por ejemplo, el famoso síndrome de Mallory-Weiss, acuérdense, ese paciente vomitador, esos vómitos intensos que generan una laceración de la unión gastroesofágica, ¿no? Luego tenemos también como otras causas, ¿no?, la presencia de lo que viene a ser un adenocarcinoma gástrico de tipo ulceroso, o sea, un cáncer que esté sangrando, ¿no? También tenemos las malformaciones vasculares, recuerden la lesión de DLFO, que también genera sangrado, ¿no? Muy bien, entonces ahí hemos determinado las principales causas, pero orientamos úlcera péptica, ¿por qué? Por el consumo de AINES y por lo que viene a ser el dolor en epigastrio, ¿no? En cambio, si nos dieran estigmas hepáticos, ictericia, circulación colateral, eritema palmar, ¿no?, eso nos orienta a la hemorragia por varices gastroesofágicas. Si nos hubieran dicho un paciente vomitador, un paciente que está vomitando de manera severa, ¿no?, paciente alcohólico o gestante, ¿no?, con hiperemesis gravídica, entonces Mallory-Weiss, siempre que te digan vómitos severos, incoercibles. Un paciente con baja de peso, con anemia ferropénica, ¿no?, consuntivo, pensar en un cáncer gástrico por ahí, pues, ¿no?, tu ganglio de Virchow, por ejemplo. Y así, ¿no?, podemos orientar la etiología. Muy bien. Entonces, nos dicen cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es una hemorragia digestiva alta, probablemente por una úlcera péptica, pero obviamente hay que confirmarlo. Y para confirmar el diagnóstico hay que hacer una endoscopía. Pero la pregunta es, ¿todo paciente con hemorragia digestiva hay que hacer la endoscopía? Para eso deben recordar este score, el famoso score de Glasgow-Blackford, ¿ya? El score de Glasgow-Blackford, que evalúa la urea, como ven, hemoglobina, presión arterial, lo que viene a ser, ¿no?, frecuencia cardíaca, etcétera. Si ingresa con síncope, con melena, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, es importante que tengan en cuenta, porque este puntaje nos va a permitir determinar si el paciente le hacemos o no endoscopía, ¿ya? Entonces esto les hago recordar la puntuación. Entonces mira, ¿cuánto está la urea? La urea está en 90, está bien aumentado. Entonces ya ahí le das un puntaje. ¿Cuánto está la hemoglobina? 7.4. Tiene anemia, ya tiene otro puntaje. ¿Cuánto está la presión? Es tipo tenso. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? Más de 100. Tiene melena. Ha entrado con estupor, con alteración del sensorio, ¿no? No tiene enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca no, tiene antecedente de angina estable, ¿no?, pero no insuficiencia. Pero rápidamente ya nos damos cuenta
que en ese score de Glasgow-Blackford, el puntaje que nos está saliendo básicamente pues es, ¿no? Acuérdense, cuando es de 0 a 1 punto, lo derivamos por consultorio externo. Pero basta que tenga mayor o igual a 2 puntos, como es el caso del paciente, porque está hipotenso, está taquicárdico, ¿correcto? Tiene anemia, la urea está elevada. Entonces, más de 2 puntos, definitivamente a este paciente hay que hacerle endoscopía en las primeras 24 horas. ¿Ya? En las primeras 24 horas hay que hacerle endoscopía para determinar la etiología y para ver el grado de severidad. Entonces, a este paciente entonces hay que hacer la endoscopía. Y a través de la endoscopía vamos a determinar el grado de la lesión. Y eso es muy importante para el tratamiento, porque si la causa es por úlcera péptica, entonces hay que determinar, ¿se acuerdan del Forres? Eso es lo que nos va a determinar el tratamiento, ¿no? Entonces definitivamente la endoscopía acá es muy importante, ¿ya? Entonces, en lo que respecta ya al manejo inicial, ¿cuál es el manejo inicial de este paciente? Lo primero, nunca te olvides, la volemia. Lo primero es la volemia en el paciente. Tienes que reponer fluidos. Entonces, ¿quién es el de la acción? Cloruro de sodio, el 0.9%. 10 a 20 mililitros, porque está chocado, ¿no? Por kilo de peso. Rápidamente, en bolo, ¿ya? En bolo. Entonces, rápidamente, ¿por qué? Porque hay que reponer el volumen arterial periférico. Otro dato, la hemoglobina. ¿Hay que transfundir o no? Nos dice la guía que la hemoglobina, si es menos de 7, hay que transfundir a todos los pacientes cuando la hemoglobina es menos de 7. Acá está 7.4, pero este paciente es de alto riesgo porque tiene angina estable. Cuando el paciente tiene cardiopatía isquémica, cuando el paciente tiene accidente cerebrovascular, hay que transfundir cuando la hemoglobina es menos de 9. Recuerden, menos de 7 a todos. Pero como este paciente es de alto riesgo porque tiene cardiopatía isquémica, hay que transfundir, ya que se transfunden los pacientes de alto riesgo cuando la hemoglobina es menos de 9. Por lo tanto, hay que transfundir paquete globular, ¿ya? Paquete globular. Tal vez está tomando aspirina por la angina estable. Hay que transfundir entonces unidades de plaquetas. Recuerden, cuando se transfunde plaquetas, cuando es menos de 50.000 o el paciente está tomando aspirina, hay que transfundir plaquetas. Entonces eso es muy importante también, los hemoderivados, ¿ya? Entonces siempre, ojo, siempre, por favor, cuando les hablen un tema de hemorragia, cualquier tipo, digestivo, urinario, etcétera, vean las funciones vitales. Y si el paciente está chocado, como es el caso de este paciente, que está chocado, que está inestable, lo primero que tienen que hacer es reponer la hemodinamia. Luego de eso ya viene el manejo específico. Y el manejo específico, por la probable causa de úlcera péptica, lo vamos a determinar con el score de Forres. ¿Se acuerdan? Entonces, si era 1A, ¿no es cierto? A chorro, acuérdense, el 1A a chorro, el 1B, que es sangrado en capa o sábana, el 1B, ¿no es cierto? El 2A, que es vaso visible. Hasta ahí, recuerden, es de alto riesgo el paciente. El coágulo adherido, tienes que retirar el coágulo. Si el coágulo sangra, lo tratas como alto riesgo. Si retiras el coágulo y no sangra, lo tratas como bajo riesgo. ¿Y quién es de bajo riesgo? El 2C, que es hematina, o el 3, que es fibrina. ¿Te acuerdas de tu score de Forres? Acuérdate. Ahí está. Entonces, mire, este es de alto riesgo, bajo riesgo. Y el 2B, que es el coágulo adherido, retiras el coágulo. Sangra, alto riesgo. No sangra, bajo riesgo. Y acá vemos la diferencia en el tratamiento, ¿no? Al de alto riesgo, o sea, al sangrado activo, Forres 1 y 2A, le das omeprazol, inhibidores de bomba de protones. Omeprazol, vamos a poner 80 miligramos en bolo endovenoso y luego en infusión continua, ¿no? Y el tratamiento endoscópico, ¿ya? El tratamiento o la hemostasia endoscópica. 2 técnicas, ¿verdad? 2 técnicas. La farmacoterapia, la inyectoterapia con epinefrina, más termoterapia o mecanoterapia. Siempre 2 técnicas endoscópicas. Entonces, eso hay que hacerle al de alto riesgo. Su omeprazol endovenoso en bolo y su hemostasia endoscópica. Y al de bajo riesgo, nada. A lo mucho podrías darle inhibidor de bomba por vía oral. A lo mucho. Pero es de bajo riesgo. No va a necesitar por vía endovenosa y tampoco no va a necesitar terapia endoscópica. ¿Te das cuenta?
Entonces ese ya es el manejo específico, ¿no? Cuando la causa es por úlcera péptica. Si la causa sería por varices, hay que hacer una analogía para que te acuerdes. Si la causa es por varices, en vez de omeprazol que das, octiotride, análogo de somatostatina, también en bolo y en infusión continua. Y la terapia endoscópica de elección en varices, recuérdate de la ligadura con bandas elásticas, ¿no es cierto? ¿Y qué más le agregas cuando la hemorragia es varicosa? Acuérdate. Profilaxis antibiótica, acuérdate, ciprofloxacina en lo venoso para evitar la peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Entonces eso tienes que acordar. Pero en este caso es por úlcera, ¿no? Estamos haciendo analogía. Muy bien. Y luego vas a evaluar el score posendoscópico, que es el score de Rocal. Acuérdate, ¿qué evalúa Rocal? Ahí están las 5 variables. La edad, el estado hemodinámico, la comorbilidad y la etiología y los estigmas de sangrado. Entonces sacas un puntaje, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene 65 años y ahí es un punto. Ha ingresado inestable, 2 puntos, ¿no? Porque está taquicárdico, hipotenso, 2 puntos. Entonces, tiene comorbilidad, bueno, en este caso cardiopatía isquémica, ¿no? Enfermedad isquémica cardíaca, 2 puntos. El diagnóstico es por úlcera péptica, ya, ese es un punto. Estigmas de sangrado reciente, eso nos determinará la endoscopía, ¿no? Entonces el score de Rocal es muy importante porque este score nos evalúa posendoscopía el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces si tiene un score de 0 a 2 puntos, recuerden es de bajo riesgo, y si es mayor o igual a 3 puntos es de alto riesgo. Entonces este paciente de alto riesgo se quedará hospitalizado, ¿no? Mayor estancia hospitalaria, mayor vigilancia, porque es mal pronóstico. Pero si es de 0 a 2 puntos, bajo riesgo, alta pronta. Muy bien, entonces así de esa manera hemos analizado cuál es el diagnóstico entonces de este paciente. Es una hemorragia digestiva alta, probable etiología úlcera péptica. Y el manejo inicial, como el paciente ingresó chocado, no te desenfoques. El manejo inicial es la estabilidad hemodinámica que le demos al paciente. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con este caso. Nos dicen, mujer de 45 años que hace 7 días presenta dolor en epigastrio que se irradia al dorso. Interesante, ¿no? Antecedente de dislipidemia. Mal estado general, hidratación, murmullo vesicular disminuida en base de emitórax izquierdo, taquicardia, abdomen distendido, ruidos disminuidos, equimosis periumbilical. Y miren el examen de laboratorio, triglicéridos altos, 1200, la amilasa está en 100, está normal. Amilasa y la lipasa, el valor normal es hasta 150 unidades por mililitro. Entonces la amilasa está casi normal, pero la lipasa sí está aumentada. Leucocitos 16.000, calcio en 7.5, LDH 400, URA 80, ¿ya? Y nos preguntan cuál es el diagnóstico y cómo evaluaría la gravedad del caso. Entonces acá hay que recordar, ¿no es cierto?, con los datos que hemos descrito, ¿no? Una paciente que tiene epigastralgia, una epigastralgia interesante, ¿no? Severa, que se irradia al dorso, que se irradia, ¿no es cierto?, a la espalda. Es lo que conocemos con el nombre de irradiación en faja, en banda, como quieras llamarlo, ¿no? En cinturón. Interesante, ¿no? Con un hilo paralítico, que lo puedes resumir así. ¿Por qué? Porque tiene un abdomen distendido, con ruidos sidoaéreos disminuidos. Tiene un hilo paralítico. ¿Correcto? Ya está. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando te hablen de un dolor abdominal intenso, severo, que se va a la espalda en dorso, con mal estado general, mal estado de hidratación, deshidratado el paciente, con ese equimosis periumbilical que, si se recuerdan, es el famoso signo de Cullen. Entonces, ¿cuál debe ser tu sospecha diagnóstica? Tu sospecha diagnóstica tiene que ser un abdomen agudo, la causa más frecuente de abdomen agudo médico que ustedes van a encontrar muchas veces en las emergencias, que se conoce con el nombre de pancreatitis. Pancreatitis aguda, definitivamente, ¿verdad? Entonces, una pancreatitis aguda hay que descartar por la clínica que está teniendo este paciente, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Entonces tienes tu criterio clínico, entonces tus enzimas. Entonces, ¿quiénes son tus enzimas?
la amilasa y la lipasa. Pero hay algo interesante acá. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis vesicular, o sea, la colelitiasis es la causa más frecuente. No nos dicen, ¿no?, antecedente de dispepsia grasas o cálculos, no nos dice. Otra causa es el consumo de alcohol, que tampoco no nos dan como antecedente. Y la causa metabólica más frecuente que causa pancreatitis, recuerden, es la hipertrigliceridemia, sobre todo cuando es más de 1000. Es otra causa, ¿ya? Otras causas es infecciones, ¿no?, virales, como la parotiditis en el caso de los niños, causante de la fiebre urliana. Recuerden, la parotiditis se complica con pancreatitis en niños, o parásitos como Ascaris lumbricoides, que puede también generar pancreatitis. También el traumatismo, un trauma abdominal cerrado, o también post-sepre, ¿no? Esto también es importante. La sepre se complica con pancreatitis, ¿ah? Muy bien. Y también el consumo de fármacos, ¿no? Los fármacos también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué fármacos, no? Tenemos diuréticos como furosemida, tiazida, antibióticos como tetraciclina, como sulfas, ¿no? Valproato de los anticonvulsivantes, ¿no? Didanosina de la terapia del VIH, se complica con pancreatitis, miren esos fármacos. Entonces no nos dan la causa de litiasis, alcohol, pero sí nos dicen, ojo, dislipidemia. Y miren acá abajo los triglicéridos, está en 1200. Entonces, el culpable de esta pancreatitis que estamos determinando es una hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Ese es el diagnóstico. Muy bien. Y hay algo particular, porque cuando tenemos una pancreatitis, el diagnóstico se confirma con las enzimas, ¿correcto? Con las enzimas que se elevan más de 3 veces su valor normal. ¿Cuáles son esas enzimas? Tenemos la amilasa y tenemos la lipasa, que se elevan, ¿no?, más de 3 veces su valor normal. Pero recuerda que la amilasa tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. En cambio, la lipasa es más sensible y más específica. Y acá hay que tener mucha atención en el caso de la lipasa, de que es de elección cuando la causa de la pancreatitis, recuerden, cuando la causa de la pancreatitis es por triglicéridos, por alcohol, o cuando el paciente ya tiene clínica más de 72 horas. Entonces, cuando la pancreatitis es producida por alcohol, por triglicéridos, o el paciente ya tiene varios días, como es este caso que tiene hace 7 días, ¿no?, presenta ahí el cuadro, es un paciente con síntomas tardíos, no esperes que tu amilasa esté elevada. Entonces, como te has dado cuenta, mira cuánto está tu amilasa acá, en 100, está normal. Y eso es lo que pasa cuando la causa de la pancreatitis es por alcohol, por triglicéridos, o el paciente viene tarde a la consulta. Tu amilasa va a estar normal. Entonces, ¿quién te va a confirmar el diagnóstico? Tu lipasa, como este es el caso. Te das cuenta que sí está elevado. Porque el valor normal de amilasa y lipasa es hasta 150 unidades. Entonces, eso tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, cuando te pregunten causa de pancreatitis que van con amilasa normal, la hipertrigliceridemia. Entonces, ¿quién te confirma ahí el diagnóstico? La lipasa. Ya la amilasa pierde rentabilidad diagnóstica. Una vez que has establecido tu diagnóstico de pancreatitis, tienes que establecer el pronóstico. Y ahí hay varios scores. Te voy a hacer recordar el más conocido, el score de Ransom, que te dice si tienes más de 3 puntos, mal pronóstico, ¿verdad? Al ingreso y a las 48 horas. Entonces, cuenta cuánto puntaje tiene. A ver, vamos a calcular. La edad, más de 55 años. No tienes porque tiene 45. Ya está. Leucocitos, mayor o igual a 16.000, miren. Acá sí, ¿no? 16.000, ¿sí? Un punto. Luego, glucosa, más de 200. No tenemos el dato. Debe estar normal. LDH, más de 350. Sí, un punto, miren. Está en 400. Y AST, que es TGO. No tienes, ¿no? Acuérdate acá la mnemotecnia, ¿no? ¿La mnemotecnia cuál es? Llega, acuérdate, ¿eh? Llega la mnemotecnia, ¿no? Es LDH, leucocitos, edad, glucosa, AST o TGO.
son los que se evalúan al ingreso. Entonces mira, al ingreso nomás ya tienes 2 puntos, leucocitos y LDH. Pero a las 48 horas tienes que evaluar esto, hematocrito que cae 10%, la urea, ¿cuánto está la urea? Mira, la urea está aumentada. La urea, el valor normal es hasta 40, entonces está aumentada, ese es otro punto. Calcio disminuido, miren, la hipocalcemia es mal pronóstico en pancreatitis, hipocalcemia, es mal pronóstico, acuérdense. No hay presión arterial de oxígeno, no hay déficit de bases ni de líquido. Entonces, si tú sumas lo de las 0 horas y 48 horas, y ahí tienes 4 puntos. Y recuerda que un Ransom, ¿no es cierto? Entonces ahí 4 puntos. Entonces recuerda que un Ransom, cuando te evalúan y este es mayor o igual a 3 puntos, ya es mal pronóstico. Entonces es una pancreatitis potencialmente grave. También tienes otros scores, por ejemplo el score de BISAP, ¿no? Las alteraciones, boom ureico, mira ahí está la urea aumentada, ¿no? La escala de coma de Glasgow, o sea, si está alterado el sensorio, no nos han dicho, está lúcido, así que no está alterado, pero la urea sí. Si tiene clínica de CIRS, y ahí está el CIRS, ¿no? Frecuencia cardíaca más de 90, positivo, miren, porque tiene taquicardia. Temperatura menos de 36 o más de 38, no nos dan el dato. Leucocitos, leucopenia o leucocitosis, mira, tiene más de 12.000. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, perdón, más de 20 o presión arterial de CO2 menos de 32. Entonces estamos dando cuenta que dentro de los criterios de CIRS tiene la frecuencia cardíaca y los leucocitos. Entonces tiene 2 criterios, entonces sí es positivo. Entonces tiene urea y CIRS. La edad no cumple porque es más de 60 años. Derrame pleural. Ojo con este dato. ¿Se acuerdan el dato de murmullo vesicular disminuido en emitórax izquierdo? ¿Qué es eso, doctores? Un derrame pleural. Entonces eso sí tiene, derrame, mal pronóstico. En una pancreatitis derrame pleural es mal pronóstico. Entonces si tienes, ¿no?, de 0 a 2 puntos, miren que cuando es más de 2 puntos ya la mortalidad es alta. Entonces tiene urea, tiene criterios de CIRS y tiene derrame pleural. Entonces un BISAP mayor de 2 puntos es mal pronóstico, como lo estamos viendo en este paciente, ¿no? Entonces, Ransom mayor o igual a 3, BISAP. Tenemos otros scores ya más complejos, Apache, por ejemplo, que si es mayor o igual a 8 puntos, también es mal pronóstico. Con esto que hemos determinado, y otros scores o marcadores son la obesidad, el PCR elevado, por ejemplo, como marcador bioquímico. Entonces, todo esto nos indica que la pancreatitis es potencialmente grave y por lo tanto que debemos hacer una tomografía a las 72 horas para determinar el índice de severidad tomográfica, que si es mayor o igual a 6 es mal pronóstico. Y te acuerdas acá que evaluabas Baltasar, que evaluaba colecciones más necrosis, ¿verdad? Y así calculabas tu índice de severidad. ¿Te acuerdas? Baltasar A, que es páncreas normal. Repite conmigo. Baltasar B, que es edema de páncreas. Baltasar C, inflamación peripancreática, ¿no?, de la grasa peripancreática. D, una colección de líquido. Y la E, 2 o más colecciones de líquido o de gas. Y necrosis también, pues, ¿no? Si está necrosado menos del 30%, 2 puntos, del 30 al 50%, 4 puntos, más del 50%, 6 puntos. Entonces, sumabas tu puntaje de Baltasar más tu porcentaje de necrosis y sacabas el índice de severidad tomográfica, ¿ya? Muy bien, entonces, definitivamente esta es una pancreatitis grave. Ese es el diagnóstico, pancreatitis grave, porque tiene datos de mal pronóstico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento si es una pancreatitis grave? Entonces, lo primero es el NPO, ¿no? Entonces, nada por vía oral, pero como es grave y se va a prolongar el NPO, hay que colocarle una sonda yeyunal porque la nutrición de elección es la nutrición enteral, para bajar la translocación bacteriana. Y otro detalle importante es la hidratación de este paciente. Una pancreatitis grave genera pérdida por tercer espacio. Entonces hay que hidratarlo rápidamente con lactato de Ringer, recuerden que es el cristaloide de elección, ¿no? 200 a 500 mililitros por hora. Hay que hacer buen reto de fluidos. Entonces, si tú nutres bien a tu paciente y lo hidratas adecuadamente, vas a evitar la principal complicación que genera mortalidad, que es la infección.
Porque, ojo, no está probado la profilaxis antibiótica en pancreatitis. Tú previenes la infección si nutres y lo hidratas adecuadamente a tu paciente. Obviamente la analgesia también es otro componente importante porque el paciente está con intenso dolor y ahí de elección, recuerden, son los opioides, ¿ya? Petidina, tramadol, etc. ¿Ya? Antibiótico solo cuando hay infección, ¿ya? Antibiótico solo cuando hay infección. Entonces ahí están de elección los carbapenem. Si el paciente tuviera fiebre, leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Gas en la tomografía, esos son datos de infección. Entonces ahí hay que darle antibiótico, ¿no? O si ya vemos en la tomografía necrosis y punzamos, recuerden, punción, aspiración con aguja fina, y si el cultivo sale positivo, entonces hay que darle antibióticos, ¿ya? Muy bien. Y recuerden, ya el manejo invasivo es el step up. El step up nos dice primero hay que intentar el drenaje de las colecciones, si no se puede, ya la necresectomía mínimamente invasiva, y el último recurso que es la laparotomía exploratoria, que ya es la cirugía, ¿no? Entonces, pero de menos a más, drenaje, debridamiento mínimamente invasivo y ya el último recurso que es la laparotomía exploratoria, ¿no? Entonces ese vendría a ser el manejo. Entonces ante la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Es una pancreatitis aguda, pero ponle su apellido, grave. Y hay que tener mucho cuidado, porque la grave genera mortalidad. ¿De qué se muere un paciente con pancreatitis en las primeras 2 semanas? De falla multiorgánica. Pasadas las 2 semanas, recuerden de qué se muere, infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en la pancreatitis grave. ¿Cómo valoraría la gravedad del caso? Ahí hemos visto los factores pronósticos. Ransom, BISAP, Apache, índice masa PCR, ¿no? En este caso Ransom hemos calculado más de 3, BISAP más de 2. Entonces, definitivamente es una pancreatitis potencialmente grave. Y el estudio de imagen para evaluar la gravedad se completa con la tomografía, que lo pedimos a las 72 horas, para calcular el índice de severidad tomográfica. Vamos con este otro caso. Nos dice mujer de 45 años que presenta astenia y dolor articular de forma crónica, ¿correcto? Astenia, dolor articular de forma crónica. Peso 50 kilos, antecedentes, múltiples parejas sexuales. En el examen de rutina, miren, TGP de 90, está algo elevado, porque es hasta 40, 45. La albúmina sí está baja, ¿no? Menos de 3.5 y es baja, creatinina en 1,2, por lo cual se completa con estudio serológico y nos dicen esto, ¿no? Antígeno de superficie positivo, anticuerpo, muchos se confunden acá, AG es antígeno y anti es anticuerpo, muchos se confunden, piensan que anti es antígeno, no, este es anticuerpo, ¿no? IgG positivo, anticore contra el IgG positivo, el antígeno E positivo y al anticuerpo contra el antígeno E negativo. Entonces nos dicen cuál es el diagnóstico, cuál sería el tratamiento específico. Entonces definitivamente estamos hablando por los marcadores serológicos de la infección por hepatitis B, ¿ya? Entonces la infección por hepatitis B, recuerden que este es un virus de tipo ADN, ¿no es cierto? Tiene como principal vía de contagio y también está la transmisión vertical o transplacentaria, muy importante. Recordar que el 5 a 10% de estos pacientes que hacen hepatitis cronifican. El 5 a 10% que se infectan cronifican. ¿Y por qué hay que tener mucho cuidado de estos que cronifican? Porque de los que cronifican, que son el 5 a 10%, el 20% hace cirrosis y luego hace hepatocarcinoma. Ese es el problema de una hepatitis crónica, que genera cirrosis y tiene riesgo de producir hepatocarcinoma, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, para el diagnóstico tenemos los marcadores serológicos. Y para los marcadores serológicos definitivamente, ¿no? O sea, ¿quién es el primer marcador serológico? ¿Cuándo dices que el paciente está infectado? Tiene hepatitis. Y a veces siempre se confunden ahí. Cuando tienes, pues, el antígeno de superficie positivo, como es el caso del paciente. Tienes el antígeno australiano o antígeno de superficie positivo, entonces este paciente tiene hepatitis. Tiene hepatitis. Ahora la pregunta es, ¿esta hepatitis es aguda o es crónica? ¿Eso quién te lo determina? El anticore. Entonces fíjate cómo está el anticore. ¿Cómo está en el paciente el anticore?
el anticore, ¿no?, contra hepatitis B está positivo. ¿Pero qué tipo de anticuerpo? IgG. Entonces el anticore te determina si es agudo o es crónico. Entonces, como el IgG contra el core está positivo, recuerden que el G es crónico, ¿ya? Porque si fuera IgM sería hepatitis aguda. Entonces hepatitis crónica. Y lo siguiente que debes determinar es si está activo o inactivo. Entonces, como acá te dice que el antígeno E de la hepatitis B está positivo, antígeno E, este es el marcador de contagio, el marcador de infectividad, el marcador de replicación cualitativa. Eso te indica que la hepatitis está activa, ¿no es cierto? Porque ¿cuándo sería inactiva? Cuando este antígeno está negativo, ¿no es cierto? O seroconvierte, pues, ¿no? Este de acá, el anticuerpo contra el antígeno E, saldría positivo cuando la hepatitis está inactiva. Entonces, es traducir lo que nos dicen los marcadores. Antígeno de superficie positivo, crónico, activo. Entonces, la hepatitis es una hepatitis crónica activa, ¿no? Porque si fuera IgM, sería aguda. Si estuviera presente el anticuerpo contra el antígeno E, sería una hepatitis inactiva, ¿no es cierto?, latente. Entonces, eso hay que determinar siempre, ¿ya? Porque recuerda que cuando te dan el otro, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, este es el que sale cuando el paciente está curado o cuando el paciente está vacunado. Es básico recordarte, este es tu anticuerpo de la protección, que no te lo están dando. Pero entonces acuérdate, tu anticuerpo contra el antígeno de superficie es tu defensor. Es cuando el paciente está curado o cuando el paciente está vacunado, ¿ya? Muy bien, entonces eso tienen que recordarse. Obviamente esta replicación hay que confirmarla con PCR, que te mide la carga viral, ¿ya? Es importante, ¿no? Si tu antígeno está positivo, lo más probable entonces que tu carga viral sea alta, ¿no? Sea alta. Porque acuérdate de un detalle, te digo acá, si el antígeno E te sale negativo, o sea, cualitativamente te está diciendo que el virus no se replica, pero le mides PCR y tu carga viral sale alta, ¿cómo se llama eso? Eso se llama mutante precore. Mucho cuidado, te pregunte. O sea, acá hay una discordancia, ¿no? Entonces acuérdate que el antígeno E es tu marcador de replicación cualitativo y el PCR cuantitativo. Debe haber una correlación. Si el antígeno es positivo, tu carga viral sale alta. Pero mira qué pasa acá. Te engaña, ¿no? Tu marcador cualitativo te dice negativo. Y tu PCR te dice alta carga viral. Eso se llama mutante precore. ¿Ya? Mutante precore. Muy bien. Entonces eso es cuestión de interpretar. Ustedes tienen que recordarse la interpretación de los marcadores serológicos. Ahora bien, en cuanto a la clínica, hay que recordar que la hepatitis B se manifiesta con cuadros muchas veces extrahepáticos, y un cuadro extrahepático es la poliartritis crónica, ¿no? Poliartritis crónica. Por eso cuando tengas un paciente, ¿no? Y este caso, mira, si alguien ve este caso de mujer con astenia, dolor articular en forma crónica, poliarticular, por ahí que pensaría pues en artritis reumatoide, ¿no? Y por ahí le pido factor reumatoideo. Pero también acuérdate, cuando tienes una mujer, varón, con factores de riesgo, con poliartritis crónica, pide serología para hepatitis B, pide serología, porque eso es manifestación extrahepática. Por eso cuando el reumatólogo viene y se da cuenta que no hay datos para pensar en artritis reumatoide, pide su serología por hepatitis B. Y más si tiene este antecedente, múltiples parejas sexuales, sin protección. Entonces descartar, ¿no? Se asocia con una vasculitis, la panarteritis nodosa, la glomerulonefritis membranosa. Entonces hay que pensar en esas manifestaciones extrahepáticas, en el caso de la hepatitis B, ¿correcto? En el caso de la hepatitis B. Y cuando nos dicen acá cuál sería el tratamiento específico, recuerden que cuando tenemos una infección por hepatitis B aguda, la aguda es sintomática, definitivamente, o sea, tratamiento de soporte.
En cambio, la crónica y como en este caso activa, hay que darle tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento específico? Se hace con un antiviral. Deben recordar cuál es. Tenofovir, ¿verdad? Ahí está, tenofovir, ¿no? Sobre todo estos pacientes con hepatitis crónica activa, con transaminasas elevadas, ojo, hay que darle tratamiento. Y es buen pronóstico, ¿eh? Cuando las transaminasas están elevadas, es buen pronóstico porque nos predice que va a responder al tratamiento. O ya cuando tiene cirrosis también, pues, ¿no? Hay que darle tratamiento con tenofovir, ¿ya? Pero acá hay un detalle. Mira, si hubiera sido una pregunta de examen y te decía cuál es el tratamiento específico, tú te emocionabas y marcabas tenofovir. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una tasa de filtración menos de 50 mililitros por minuto, o tiene osteoporosis, o tiene algún problema hematopoyético, que hay que descartarlo, ¿eh? Porque mira, te dice astenia, hay que pedir hemoglobina, ¿no? Porque también la hepatitis B se asocia con anemia plásica. Entonces, mucho cuidado. Entonces, si hay problema hematopoyético, osteoporosis o insuficiencia renal, ahí hay que dar entecavir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, tenofovir es de primera línea. Pero alternativa, cuando tenemos esos casos, falla renal, osteoporosis, problema hematopoyético, hay que dar entecavir. Entonces, calcula por favor tu tasa de filtración, pues, porque tienes que estar atento. Mira, tu fórmula de Korkov, calcúlalo. A ver, 140 menos la edad, sería 140, vamos a aplicarlo, menos 45. Por el peso, que ahí te lo dan, 50. 140 menos 45 por el peso. Sobre creatinina, que también te lo dan, ahí está, 1.2. ¿No? Por 72, así es la fórmula. ¿Cuánto te sale? Creo que te sale 50. O 51, 52. Calcúlalo. Y te emocionas y dices, oye, pero es mujer. Porque cuando es mujer se multiplica por 0.85. Entonces calcula tu tasa de filtración con tu fórmula de Korkov. 140 menos la edad, menos 45 por peso, 50, sobre 1.2, que es la creatinina, por 72. Y lo multiplicas, como es mujer, por 0.85. Y te va a salir 45, 48. O sea, es menos de 50. Por lo tanto, ¿cuál era el tratamiento específico? El tratamiento específico era con entecavir. El diagnóstico es hepatitis crónica activa y hay que darle entecavir. ¿Te das cuenta? Entonces hay que aplicar todos esos detalles. Siempre hay que estar atento. ¿Ya? Muy bien, espero no te olvides. Vamos con este otro caso. Nos dicen varón de 55 años que acude por pirosis, regurgitación, tos nocturna, ¿no? Miren, tiene obesidad, índice masa más de 30. Refiere en los últimos meses pérdida de peso y heces negruzcas. Hay que tener en cuenta ese dato. Erosiones de mucosa en aspecto rosa salmón, ¿no? Y el estudio anatopatológico displasia de bajo grado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Conducta para su seguimiento. Entonces rápidamente nos damos cuenta que si nos dan un paciente con pirosis, que es la clínica más sensible, ¿no? Más frecuente, regurgitación, que es la clínica más específica, definitivamente hay que pensar en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, definitivamente. ¿Ya? Es lo primero que debes pensar. Recuerden que la enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene como causa, ¿no?, la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y el factor anatómico asociado es la hernia hiatal, la hernia del hiato esofágico tipo 1, la que es producida por deslizamiento. Porque la tipo 2 paraesofágica se asocia a vólvulo gástrico, ¿no? Entonces eso tienen que recordarse. Muy bien. Y definitivamente la enfermedad por reflujo, ¿no?, se clasifica y es la más frecuente en la llamada no erosiva, acuérdense, ¿no? No erosiva porque hay una disociación entre la clínica y la endoscopía. O sea, la clínica, el paciente tiene síntomas, pero no hay ningún dato en la endoscopía. El esófago está normal. Pero también tienes el reflujo erosivo, donde está
Acá ya la esofagitis, la estenosis péptica o la lesión premaligna que es la metaplasia, que es el esófago de Barrett. Entonces definitivamente, ¿no?, hay que pensar en un cuadro erosivo acá. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el paciente refiere pérdida de peso. Miren, tienen heces negruzcas, melena. Y la endoscopía no nos dice normal. Pues si nos diría normal la endoscopía sería de esta forma, la no erosiva, donde hay una disociación clínica endoscópica, que es lo más frecuente, ojo, es lo más frecuente, pero acá no. Acá ya nos está diciendo que hay datos de baja de peso, hay heces negruzcas, melena, hay sangrado, la endoscopía ha salido con una erosión en la mucosa, con aspecto rosa salmón, que nos debe hacer sospechar del esófago de Barrett. Mira, la clínica típica más frecuente es la tosa, esa tos crónica que tienen los pacientes con reflujo, es la clínica atípica más frecuente, ¿no? La clínica atípica más frecuente. Muy bien. Y cuando tenemos el reflujo hay que sospechar en complicaciones, pues, ¿no? Cuando hay esofagitis hay dolor a la deglución o dinofagia. Cuando hay estenosis péptica hay disfagia. Cuando hay esófago de Barrett, baja de peso, ¿no? Cuando hay úlceras, se forman úlceras o erosiones, hay hemorragia digestiva, como es el caso, porque tiene melena, tiene historia de melena. Entonces, cuando hay estos síntomas de alarma, a eso se llaman síntomas de alarma, hay que hacer definitivamente una endoscopía. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se hace endoscopía? Cuando el paciente tiene más de 60 años o cuando tiene síntomas de alarma, odinofagia, disfagia, baja de peso, hemorragia, hay que hacerle endoscopía a ese paciente con reflujo. Y la endoscopía te está describiendo esto, mira, esa coloración rojo salmón con erosiones, que te debe hacer sospechar de esta complicación histológica que se produce en una lesión premaligna, ¿verdad?, que es el esófago de Barrett. Mira cómo cambia el epitelio. Lo normal en el esófago, acuérdate, histología básica, el esófago tiene un epitelio poliestratificado, escamoso, plano. Y por el reflujo crónico se produce esto. Cambia a un epitelio monoestratificado, columnar, cilíndrico, intestinal, porque tiene células caliciformes. Eso se conoce con el nombre de esófago de Barrett. Que en la endoscopía macroscópicamente te van a decir con ese aspecto, rosa salmón. Y microscópicamente ves que el epitelio ha cambiado, pues, ¿no? Es un epitelio columnar cilíndrico. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen más de 50 años, que tienen un tiempo de enfermedad de reflujo más de 5 años, que tienen obesidad, que son de raza caucásica, ¿no?, fumadores. Entonces, en estos pacientes hay que sospechar esta complicación. Y sobre todo cuando nos dicen esto, pues, la baja de peso, ¿no?, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá hay que sospechar del famoso esófago de Barrett, que definitivamente se confirma con una endoscopía más biopsia, pues, ¿no?, para ver la metaplasia. Porque el esófago de Barrett es eso, es un cambio de un tejido adulto por otro. De lo que era poliestratificado, monoestratificado. De lo que era plano, se vuelve cilíndrico columnar con células caliciformes, por eso se dice que es un epitelio intestinal. Y el problema de esta metaplasia es que genera displasia. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces acá hay varios escenarios. No hay displasia, si hay la displasia pero es de bajo grado, o hay la displasia pero es de alto grado. Y eso es lo que determina el seguimiento. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Es un paciente con reflujo, pero erosivo, con sospecha de un esófago de Barrett, que se confirma por la endoscopía macroscópicamente, pero hay que hacerle biopsia. La biopsia te tiene que decir metaplasia. Y sobre todo, el informe del patólogo te debe, no solo te debe decir metaplasia, que se sobreentiende que tiene metaplasia, etc. Lo más importante es, porque eso determina la conducta de seguimiento, es que te diga si hay o no displasia. Entonces acá el patólogo te informa displasia de bajo grado. O sea, ya se sobreentiende que hay esófago de Barrett, ojo, ya se sobreentiende, ¿no? Con esa mucosa en aspecto rosa salmón se sobreentiende.
que hay un esófago arroz y que ya el patólogo sobreentiende eso y te está diciendo que hay displasia. Entonces, eso va a determinar definitivamente la conducta, porque cuando no hay displasia se hace seguimiento endoscópico cada 3 a 5 años. Cuando es de bajo grado se hace seguimiento endoscópico cada 6 a 12 meses. Y cuando es de alto grado acá sí ya hay que hacer resección. Hay que sacar esa displasia de alto grado porque se convierte en adenocarcinoma gástrico. Entonces hay que sacarlo. Ya sea una ablación endoscópica o ya sea quirúrgica, pues, ¿no? Como el cáncer de esófago, una esofagectomía con anastomosis término-terminal, pero definitivamente hay que sacarlo. Obviamente el tratamiento es con los inhibidores de bomba de protones a altas dosis, hay que dar para justamente evitar ese reflujo ácido. Si tiene mucha regurgitación podemos emplear este antidopaminérgico, metoclopramida, antidopaminérgico para la regurgitación. Y recordemos también que el reflujo, si es que es refractario al manejo médico, que no solamente tiene que ver con los fármacos, sino también con la dieta, acuérdense, ¿ya? Una dieta baja en grasas, baja en azúcares simples y aumentar el consumo de proteínas, ¿no? Una dieta fraccionada, no comer inmediatamente y acostarse, ¿no es cierto? Entonces, muchas cosas en la dieta. Evitar también algunos fármacos que potencian el reflujo, como las benzodiazepinas, los beta-agonistas de los pacientes con asma, ¿no? Los calcio-antagonistas, los nitratos, empeoran el cuadro con asma. Entonces hay que evitar esos fármacos. Entonces un paciente refractario al manejo definitivamente médico, nos queda el tratamiento quirúrgico, que acuérdense, en el reflujo se llama funduplicatura. Funduplicatura, ¿no es cierto? Total, si es que no hay problemas motores, se hace la funduplicatura total llamada de Nissen, ¿no? Si es que no hay problemas motores. Funduplicatura total de Nissen cuando el reflujo es refractario al manejo médico. Muy bien, entonces el diagnóstico es un paciente con reflujo con probable esófago de Barrett y por el estudio que nos dicen que es displasia de bajo grado hay que hacer uso de los inhibidores de bomba a altas dosis, seguimiento endoscópico cada 6 a 12 meses, porque ya hay displasia, 6 a 12 meses, hacer un buen manejo médico del reflujo y en caso vemos pues, que es refractario también tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la funduplicatura de Nissen, ¿no? Muy bien. En este otro caso nos dicen paciente, ¿no? Mujer de 44 años, refiere 5 meses de diarrea, principalmente matutina, refiere haber presentado periodos de estreñimiento. Al examen no hay pérdida de peso, no hay dolor ni anemia, parasitológico negativo, TB-non-eneses positivo, y por eso le hacen colonoscopía, pero sale negativo. ¿Cuál sería el diagnóstico y cuál es el tratamiento adecuado? Cuando nos hablan de diarrea más de un mes, recuerden que eso ya nos especifica sobre un cuadro de diarrea crónica. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una diarrea crónica cuando tiene más de 30 días, la historia de diarrea. Y acá recuerden que lo primero que deben sospechar es la diarrea funcional. Es lo primero, porque es la causa más frecuente. ¿Dónde está el síndrome de intestino irritable? Pues a la cabeza, ¿no? Porque luego también hay causas orgánicas que hay que descartar, ¿no? Las causas orgánicas como la diarrea que puede ser, ¿no? de tipo secretora, puede ser una diarrea de tipo malabsortiva, puede ser una diarrea osmótica, puede ser una diarrea inflamatoria, ¿no? Dependiendo de la etiología. Pero lo primero que debemos sospechar es funcional. Y justamente cuando sospechar en una diarrea funcional, cuando se trata de una mujer menor de 50 años, asociado a problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión. Cuando la presentación de las diarreas es en la mañana, matutino. Cuando cursa con ciclos de diarrea con estreñimiento, alterna diarrea-estreñimiento. Y si tiene dolor, particularmente ese dolor mejora con la defecación. Entonces ahí les estoy hablando de los criterios para sospechar el famoso síndrome de intestino irritable.
Entonces, síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión definitivamente, ¿no? Más frecuente en mujeres, presentación matutina, alterna diarrea con estreñimiento, el dolor mejora con la defecación. Y definitivamente pues no hay datos de organicidad, ¿no? No hay anemia, no hay fiebre, no hay sangrado, no hay esteatorrea, no hay baja de peso, ¿no es cierto? El estudio parasitológico sale negativo. Acá en un inicio nos dijeron T-Venom positivo, pero muchas veces es un falso positivo. Por eso le hicimos colonoscopía y salió negativo. Entonces estás descartando un cuadro orgánico. Entonces definitivamente tienes que pensar en un cuadro funcional, que es el síndrome de intestino irritable, que si te acuerdas, ¿no? Se presenta con los famosos criterios de Roma 4, ¿no? Donde te dice que un tiempo de enfermedad de 6 meses, con los criterios que hemos mencionado. Cambia, ¿no? De consistencia las heces, diarrea, acuérdate, estreñimiento, el dolor mejora con la defecación. Porque cuando pensamos en los problemas orgánicos siempre nos dan datos para pensar, ¿no? Por ejemplo, diarreas secretoras, acuérdate de los tumores gastrointestinales, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy la clínica de hemorragia digestiva más diarrea secretora, ¿en qué debes pensar? A ver, hemorragia más diarrea secretora, hemorragia digestiva, por úlceras duodenales múltiples, ¿te acuerdas? Gastrinoma, pues, gastrinoma, diarrea con hemorragia digestiva. Gastrinoma. Si yo te digo, a ver, rubicundez facial, broncoespasmo y diarrea secretora, ¿en qué tumor piensas? Carcinoide, pues, ¿no? Carcinoide. Rubicundez facial, broncoespasmo, diarrea secretora. Diarrea secretora con hipocalemia severa, con acloridia, bipoma, ¿no? El bipoma. Y así, entonces podemos mencionar, ¿no? Recuerden que el gastrinoma produce justamente este síndrome de Solinger-Ellison, que es la hemorragia con diarrea secretora. El tumor carcinoide, el síndrome carcinoide, ¿no? Por la serotonina, acuérdate. Y el bipoma, el síndrome de Werner-Morrison, ¿ya? Entonces acuérdate que los tumores gastrointestinales dan diarrea crónica secretora. Malabsortiva, la insuficiencia pancreática, ¿no? Un paciente que tiene esteatorrea, baja de peso, piensa en insuficiencia pancreática, mala absorción, ¿no? Cuando hay heces, cuando determinamos grasa en las heces, entonces la esteatorrea, ¿no? La esteatorrea o las heces lientéricas, o sea, alimentos no digeridos en las heces. Piensa en mala absorción, en mala digestión, y eso nos hace pensar en insuficiencia pancreática. También la enfermedad celíaca está acá, la intolerancia al gluten, ¿no? Ese niñito que no gana peso, no gana talla y que tiene enfermedad celíaca, ¿no? Le medimos antitransglutaminasa, que es el anticuerpo más sensible, o antiendomicio, que es el más específico, y confirmamos el diagnóstico. O la biopsia, recuérdate en enfermedad celíaca, que nos dice que definitivamente, ¿no? Hay una atrofia de vellosidades con hiperplasia de criptas. Atrofia de vellosidades con hiperplasia de criptas. Entonces tienes que acordarte de esos datos, ¿no? Entonces ese es en la malabsortiva, ¿no? Una diarrea osmótica, acuérdate la diarrea osmótica, la intolerancia a la lactosa, porque hay déficit de la enzima que degrada este disacárido. O sea, en el intestino, en el borde del cepillo, hay ausencia de las disacaridasas. Entonces es la intolerancia a la lactosa, ¿no? O el consumo de laxantes, recuérdate, te da diarrea osmótica. Y la inflamatoria, pues ahí tienes la enfermedad de Crohn, ¿no? Si te dicen granulomas, sincasium, úlceras aftosas, enfermedad perianal, fístulas, piensa en Crohn, o la colitis ulcerosa que va con rectorragia, con los famosos pseudopólipos, con los famosos abscesos crípticos, piensa en colitis ulcerosa, y eso lo hemos visto en el estudio anatomopatológico, ¿no? No te orienta. Van con diarrea crónica inflamatoria, pero ya dan sus datos específicos, pues granuloma, ASCA positivo, enfermedad perianal, pensarás en Crohn. Si te dicen rectorragia, ANCA-P, ¿no? Acuérdate, ANCA-P positivo, abscesos crípticos, pseudopólipos, colitis ulcerosa. Si te dicen una diarrea inflamatoria que se produce por el consumo de antibióticos, a la cabeza clindamicina,
luego están betalactámicos, quinolonas, ¿no? Es la causa de diarrea nosocomial más frecuente. Acuérdate que ahí hablamos de la famosa colitis pseudomembranosa, que es una diarrea también inflamatoria, que es la diarrea nosocomial o hospitalaria más frecuente, pues está asociada al uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no? El tratamiento más efectivo, vancomicina, acuérdate. La enfermedad de Whipple también, esta bacteria, este bacilo gram positivo que produce diarrea inflamatoria, fiebre, dolor articular, acuérdate esa triada, fiebre, dolor articular, diarrea, enfermedad de Whipple, producido por un bacilo gram positivo, cuyo estudio anatomopatológico te orienta al diagnóstico, porque te dicen en la biopsia macrófagos con tinción Paz positiva, macrófagos con gránulos Paz positivo, enfermedad de Whipple, enfermedad de Whipple. Ya está. Entonces, por los datos que hemos visto, es una diarrea funcional, es un síndrome de intestino irritable, porque no hay datos de organicidad, te dice que alterna diarrea con estreñimiento, entonces es matutino, piensa en un cuadro funcional. ¿Y cuál sería el tratamiento? En el caso del síndrome de intestino irritable, el tratamiento va de acuerdo al síntoma que predomine. Si predomina la diarrea, hay que darle antidiarreicos, loperamida. Si predomina el estreñimiento, la constipación, hay que darle laxantes, fibra laxantes. Y si predomina el dolor, hay que darle antiespasmódicos, bromuro de otilonio, o en casos refractarios antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. ¿Ya? Entonces, el tratamiento va de acuerdo al síntoma predominante del cuadro funcional. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí hemos repasado un poco de causas de diarrea crónica, ¿no? Luego acá tenemos un paciente que nos dicen que, en este caso, ¿no? Varón de 40 años, natural de Arequipa, desde hace 6 meses y de manera progresiva, presenta dificultad para el pasaje de alimentos. Dicen, ¿no?, que el alimento se le queda atrapado en el pecho, ¿no? Así sea líquidos, o sea, tanto líquido como sólido se queda, ¿no es cierto? Tiene dificultad. Siente que ha bajado de peso, dolor retroesternal, tiene episodios de neumonía y miren la manometría de alta resolución. Entonces rápidamente acá nos damos cuenta que nos está hablando de un paciente que tiene de forma progresiva, ¿no es cierto?, una disfagia. Pero hay que precisar qué tipo de disfagia es. Una disfagia motora, porque es tanto para sólido como para líquido. Además de eso, te dice que tiene dolor retroesternal, ¿no? Dolor retroesternal, y que tiene, ¿no?, en este caso baja de peso, ¿ya? Muy bien, entonces con esos datos y el antecedente de neumonía, ¿ya?, que te puede dar idea de una regurgitación. Entonces cuando veas estos datos, disfagia motora, regurgitación, baja de peso, lo que tienes que sospechar es una acalasia, doctores. Acalasia, ¿correcto? Justamente, ¿no?, hay una escala, ¿no?, la escala que nos mide la severidad de la acalasia en función de estos 4 datos: la disfagia, la baja de peso, la regurgitación y el dolor torácico. Justamente eso, ¿no? Recuerda que en la acalasia, si hablamos un poco de la fisiopatología, ¿no?, ¿por qué termina en punta? Porque hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sustancias que contraen, como es la acetilcolina, la sustancia P, están aumentadas. Y las sustancias que relajan el esfínter, que es el óxido nítrico o el BIP, están disminuidos. Entonces ese desbalance de neurotransmisores hace que el esfínter esofágico esté hipertónico, y acá hay una aperistalsis, o sea, no hay contracción del cuerpo del esófago, por eso se dilata. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del plexo mientérico de Auerbach. Hay una destrucción de ese plexo. Entonces eso hace que el cuerpo se dilate, ¿ya? Recuerden que la acalasia es igual de frecuente en mujer que en varón, entre los 20 a 50 años de edad generalmente. La causa de acalasia primaria es idiopática, pero tenemos acalasia secundaria. Y en nuestro medio, doctores, tenemos que descartar enfermedad de Chagas. Qué coincidencia, zona de Arequipa es una zona endémica
de la infección por Trypanosoma cruzi, ¿no? Es decir, enfermedad de Chagas, que genera justamente una acalasia secundaria. ¿Ya? Entonces hay que sospechar de ello, ¿no? Y justamente la manometría, que es el estudio de elección para los problemas motores, porque en tu radiografía te va a salir esto, termina en punta, ¿no? Por eso le llaman en punta de lápiz, ¿no? Recuerden, en la radiografía de esófago varietado te sale la imagen en punta de lápiz, o pico de pájaro, o cola de ratón, como quieras llamarlo, ¿no? Porque termina afilado. Pero la manometría de alta resolución, acuérdate que hace una clasificación de Chicago para acalasia, ¿no? En tipo 1, que es la clásica, ¿no es cierto? La tipo 2, que es la más frecuente, la tipo 2. Y la 3, que es atípica, porque es la espástica. ¿Ya? Entonces la 1 es la clásica, la 2 es la más común, la más frecuente, y la 3, que es la espástica. Y que esa clasificación con la manometría, porque recuerden que la manometría es el estudio de elección para los problemas motores del esófago. ¿Ya? Si hacemos una analogía, para enfermedad de reflujo, el estudio de elección es pH-metría de 24 horas. Para acalasia es la manometría, porque es un problema motor. Es el gold estándar, la prueba específica, estamos hablando. Muy bien. Entonces, dependiendo de esta clasificación, es que se ve el tratamiento. Se ve el tratamiento, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. La radiografía, que luego lo confirmamos con la manometría, ¿no? Que es el estudio de elección. Pero ojo, también en algunos casos hay que hacer endoscopía, ¿no? Sobre todo cuando el paciente baja mucho de peso, cuando es en una presentación aguda, cuando el paciente ya es adulto, ¿no? O sea, una acalasia en un paciente muy adulto nos debe hacer sospechar causas secundarias, ¿ya? Y por eso hay que hacer endoscopía, porque también dentro de las causas secundarias están las neoplasias, un cáncer de cardias, un cáncer de la parte inferior del esófago nos puede hacer sospechar también o imitar la clínica de una acalasia. Entonces, sobre todo en esos casos hay que hacer una búsqueda de causas secundarias, ¿ya? Bien, una vez confirmado, pues, ¿no?, que probablemente por la zona de Arequipa sea una acalasia secundaria por enfermedad de Chagas, el tratamiento va a depender, como les mencionaba, del subtipo y del riesgo quirúrgico del paciente. Entonces, si el paciente es de alto riesgo quirúrgico, recuerden que ahí damos el manejo médico. ¿Y cuál es el manejo médico? Los calcioantagonistas, los nitratos para relajar ese esfínter esofágico inferior, este de acá. O a lo mucho la inyección de toxina botulínica. Inyección de toxina botulínica. Eso es para los pacientes de alto riesgo quirúrgico. Este manejo paliativo. Porque el manejo más efectivo a largo plazo es la cirugía. Ojo, el manejo más efectivo es la cirugía. Pero obviamente, ¿no?, si el paciente es de alto riesgo quirúrgico, el manejo es con fármacos o inyección de toxina botulínica. Ahora, si el paciente es de bajo riesgo quirúrgico, ahí sí hay que operarlo o hacer procedimientos invasivos endoscópicos que tienen mejores resultados. Y esto va a depender del subtipo, ¿no? El subtipo 1, que hemos dicho el clásico, o el 2, que es el más común, responden mejor a la dilatación endoscópica o a la técnica llamada la miotomía de Heller. Si en reflujo tenías la funduplicatura de Nissen, en acalasia la cirugía se llama miotomía extramucosa de Heller. Y para el tipo 3, ¿te acuerdas que es la atípica, la espástica? Tenemos una técnica endoscópica que es la técnica de Point, que es la miotomía endoscópica por vía oral. Miotomía endoscópica por vía oral, ¿ya? Entonces, ese es el algoritmo del consenso de Seúl del tratamiento de la acalasia, ¿ya? Entonces, acá, para responder las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es una acalasia, probablemente secundaria a enfermedad de Chagas. ¿Cuál sería el tratamiento más efectivo? El tratamiento más efectivo a largo plazo es la cirugía. Pero obviamente el paciente tiene que ser de bajo riesgo quirúrgico para operarlo, ¿no? Entonces la cirugía es el tratamiento más efectivo a largo plazo. Si te preguntan la clásica cirugía, obviamente que se ofrece a la acalasia tipo 1, la clásica, o la tipo 2, que es la más común, es la miotomía de Heller. Ese es
tratamiento más efectivo a largo plazo, ¿no? Pero también tenemos la dilatación endoscópica, por si acaso. Pero el más efectivo, la miotomía de Heller, definitivamente. Ahora, por ahí si te quieren complicar la vida y te dicen que es del subtipo 3, el atípico, el espástico, ahí el más efectivo es la técnica endoscópica llamada POEM, que significa miotomía endoscópica por vía oral, ¿ya? Tengan en cuenta entonces ese detalle. Muy bien. Y acá tenemos el caso que nos dice varón de 65 años, que refiere dolor en epigastrio, tipo urente, que ocurre en ayunas, lo despierta por la noche, se le realiza endoscopía y se le diagnostica úlcera péptica en la primera porción del duodeno. Ingresa a emergencia por distensión abdominal, dolor intenso en epigastrio con irritación peritoneal y desaparición de la matidez hepática, ¿no? Entonces estamos hablando de un paciente con úlcera, la úlcera péptica, acuérdense, ¿no? Entonces la úlcera péptica, recuerden, más frecuente es la duodenal, definitivamente. La duodenal es más frecuente que la gástrica. La gástrica es más severa, pero la duodenal es más frecuente. Recuerden, la duodenal se ve más en gente joven, la gástrica en adultos mayores, la duodenal se asocia al grupo sanguíneo O, la gástrica al grupo sanguíneo A. ¿Ya? Acuérdense por ahí de esos datos. La duodenal se asocia a estados hipersecretores de ácido, la gástrica a estados hiposecretores de ácido, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esas diferencias. Recuerden que la localización más frecuente de la úlcera duodenal es la primera porción del duodeno, llamado bulbo, y la gástrica en la curvatura menor, la llamada incisura angularis de la curvatura menor, ¿no? El famoso Johnson 1, ¿no? Acuérdense la clasificación de Johnson para úlcera gástrica, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esas diferencias, pero lo que nos llama la atención es la clínica de este paciente. Ahora, si vemos la clínica en general de la úlcera, la clínica es la famosa dispepsia. Pero ojo, la dispepsia más frecuente es la llamada dispepsia funcional. Esa es la más frecuente, ojo. Pero tenemos la orgánica. La dispepsia orgánica, que es un 30%, ¿no? El más frecuente es la funcional. Por eso cuando te dicen diarrea crónica más frecuente, funcional. Dolor crónico más frecuente, en epigastrio, ¿no? Abdominal estoy hablando, funcional. Porque la dispepsia es el dolor en epigastrio. Dolor en epigastrio. Entonces cuando es la úlcera duodenal, esa dispepsia, porque es orgánica, ¿no? No estamos hablando de un cuadro funcional. El cuadro funcional es en las mañanas, no hay datos de organicidad, no hay baja de peso, no hay anemia, no hay sangrado digestivo. Definitivamente es un problema funcional. El orgánico no, pues acá está justamente la causa benigna, úlcera péptica. La causa maligna es adenocarcinoma gástrico. Pero estamos acá, porque nos está diciendo úlcera en la primera porción del duodeno, ¿no? Y esa dispepsia de la úlcera duodenal es característica, ¿no? Cuando tú quieres diferenciar la funcional de la orgánica, un dato importante es que la funcional solo es en las mañanas y lo deja descansar al paciente. En cambio, la orgánica lo levanta por la noche al paciente el dolor. Entonces ahí debes pensar en orgánica. Obviamente si hay otros datos de organicidad, ¿no? Baja de peso, anemia, sangrado, definitivamente ya eso es orgánico. Pero hay que hacer la endoscopía, pues. La endoscopía nos va a confirmar, ¿no? Entonces, en la funcional la endoscopía es negativa, el test para Helicobacter pylori es negativo, porque acá acuérdense que la causa más frecuente de úlcera péptica es Helicobacter pylori, ¿no? La serología para esta bacteria. Muy bien, y lo que nos llama la atención es esto, ¿no? Lo que nos dice que ingresa a emergencia por distensión, dolor abdominal en epigastrio, con irritación peritoneal y desaparición de la matidez hepática. Entonces, definitivamente, un paciente con antecedente de úlcera péptica debemos sospechar de ciertas complicaciones. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones? A la cabeza está la hemorragia digestiva que se presenta pues con hematemesis, con melena, ¿no? Y que hay que evaluar el grado de inestabilidad hemodinámica, etc. Pero otra complicación es la perforación. La perforación en úlcera es muy importante porque justamente se presenta con un abdomen agudo,
doloroso, súbito, con signos peritoneales, con este signo famoso llamado de Jover, desaparición de la matidez hepática. Entonces sí, es el famoso signo de Jover, ¿no? ¿Y cómo confirmas esa perforación? Acuérdate tu radiografía tóraco-abdominal en bipedestación. ¿Para qué? Para ver el neumoperitoneo, ¿no? Porque definitivamente el tratamiento es quirúrgico. Vas a ver esto, ¿no? Esta imagen radiográfica, ¿te acuerdas? ¿No? El signo de Popper, esa zona de radiolucidez en un solo lado, cuando es bilateral en alas de gaviota, ¿no? En alas de gaviota. Entonces, definitivamente, cuando sospechamos una perforación en un paciente con antecedente de úlcera péptica que ingresa con un abdomen agudo, súbito, con signos peritoneales, Bloomberg positivo, con signo de Jover, desaparición de la matidez hepática, rápidamente hay que pedirle, ¿no es cierto?, en una radiografía tóraco-abdominal en bipedestación. Radiografía simple, ¿eh?, en bipedestación, para ver los signos de neumoperitoneo. Y la conducta es cirugía, definitivamente, cirugía, ¿no? Hay otras complicaciones, pues la obstrucción, que ya es más rara, antes que ello, la penetración, ¿no es cierto? En el caso de la úlcera renal se penetra páncreas, la úlcera gástrica a hígado, a colon, y que el manejo es médico, o lo más raro que es la obstrucción, ¿no? Vómitos, distensión abdominal, que responde en la mayoría de los casos a la dilatación endoscópica, o en algunos casos ya a la cirugía, en un 30%, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es un paciente con úlcera péptica, ¿no? Tenía su dolor en epigastrio urente, que aumenta en ayunas, ¿no? Y lo despierta por la noche. Entonces, eso es una dispepsia orgánica. Entonces, como es una dispepsia orgánica, en un paciente mayor de 60 años, recuérdate eso, mayor de 60 años con dispepsia, hazle endoscopía para ver la causa. O si es menos de 60 años, busca signos de alarma, baja de peso, anemia ferropénica, vómitos severos, odinofagia, disfagia, hazle endoscopía, ¿no es cierto? Entonces le hacen endoscopía a este paciente porque tiene dispepsia orgánica, más de 60 años, y encontramos una úlcera. Esa es la causa. ¿Dónde está la úlcera? La localización más frecuente de la úlcera renal, primera porción del duodeno, que se llama bulbo. ¿En qué cara? Anterior. Porque mira, las úlceras que se perforan son de cara anterior. Los que se penetran son de cara posterior. ¿De acuerdo? Por eso, ¿no? Es una úlcera en cara anterior en bulbo. Entonces, y luego, ¿qué nos dice? Un paciente que viene con su abdomen agudo, con signos peritoneales, con su signo de Jover. Tienes que pensar en esta complicación. Perforación. Entonces, ¿cómo confirmas? Entonces, el diagnóstico es una sospecha de perforación de úlcera péptica y el examen inmediato que le tienes que tomar es una radiografía simple en bipedestación para ver signos radiológicos de neumoperitoneo. Signo de Popper, alas de gaviota, y la conducta terapéutica será cirugía. Y bueno, tenemos este caso en el cual nos dice, ¿no?, paciente varón de 54 años que acude por presentar desde hace 2 meses distensión abdominal y aumento de volumen en piernas. Antecedente de ingesta de alcohol, ¿no?, desde hace 10 años, ictericia de escleras, equimosis, telangiectasias, distensión abdominal con circulación colateral. Acude a emergencia por fiebre, dolor abdominal difuso. ¿Cómo confirmaría el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, definitivamente, un paciente que nos dicen con antecedente de consumo de alcohol de manera crónica, un paciente que tiene estigmas hepáticos, porque nos dice que tiene ictericia, que es el signo clínico más frecuente, nos dice que tiene edemas, ese aumento en piernas, ese edemas, ¿no? La presencia de equimosis, la presencia de telangiectasias, la presencia de circulación colateral, que nos debe llamar la atención. O sea, tenemos estigmas hepáticos, ictericia, edemas, equimosis, telangiectasias, circulación colateral. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en un problema crónico que ha sido producido por el alcohol. Entonces, recuerden que el consumo de alcohol en un paciente
¿no? Lo más frecuente y benigno es el hígado graso, la llamada esteatosis. Eso es lo más frecuente, que en la mayoría de los casos hasta es asintomático, ¿no? El famoso hígado graso, donde lo que hay que hacer es abstinencia alcohólica, apoyo nutricional, ¿no? Y es reversible. Pero luego ya tienes tu lesión ya un poco más severa, que es la hepatitis, ya es la inflamación, la hepatitis por alcohol. Acuérdate cuando tienes un cociente de TGO, TGP más de 2, te dicen ¿no? Tu contractura de Dupuytren, acuérdate tu hipertrofia de las glándulas parótidas, cuando ya hay hepatopatía por alcohol, ¿no? Y lo más grave ya que es crónico, irreversible, que es la cirrosis. Entonces el alcohol te produce eso, ¿no? Hígado graso, hepatitis por alcohol, cuando tu cociente está más de 2, o tu hepatopatía crónica, que es la cirrosis, ¿no? Y ahí acuérdate de estos signos, contractura de Dupuytren o hipertrofia de las glándulas parótidas, que nos orientan a una hepatopatía ya crónica por alcohol. Entonces definitivamente acá al tener estos estigmas hepáticos de ictericia, ¿no es cierto? Porque aumenta el predominio directo de la bilirrubina, los edemas por la caída de albúmina, recuerda, los edemas es por la caída de albúmina, ¿ya? La ictericia por aumento de la bilirrubina directa, por la hepatopatía. La equimosis es por la caída de la formación de los factores de coagulación, ¿no? Entonces esto nos debe hacer sospechar ya de una lesión crónica por el alcohol. Entonces probablemente estemos hablando de un paciente con cirrosis. Igual hay que sacar serología para hepatitis, porque recuerden que la segunda causa más frecuente de cirrosis es la etiología viral. O sea, serología para hepatitis B, serología para hepatitis C. Mucho cuidado. Luego están fármacos como causas de cirrosis, metotrexate, amiodarona, ¿no? Tóxicos, etcétera. Causas autoinmunes también, ¿no? La hepatitis autoinmune, cuando te dicen antimúsculo liso positivo. La cirrosis biliar primaria, antimitocondrial positivo, acuérdate su anticuerpo. La colangitis esclerosante primaria, te dicen ANCA-P positivo, acuérdate los autoanticuerpos. Pero definitivamente acá con el antecedente de alcohol ya nos están hablando de una cirrosis, ¿no? Entonces, obviamente el perfil hepático de este paciente va a estar alterado, el perfil hepático, ¿no? Va a estar aumentado la bilirrubina directa, caída de albúmina, caída de los factores de coagulación. Y para confirmar definitivamente la cirrosis, deberíamos hacer una biopsia, ¿no? Que nos dice que hay un grado de fibrosis severa más nódulos de regeneración. Definitivamente eso nos confirma la cirrosis. Pero cuando no conocemos la causa, hacemos biopsia. En este caso no, porque nos están diciendo el antecedente de consumo de alcohol. Entonces, de más está la biopsia. Solamente por el cuadro clínico, los estudios de laboratorio y por ahí algunos marcadores no invasivos que nos indica que el hígado está fibrosado, como por ejemplo el índice de APRI, ¿no? Que se calcula en el caso de el TGO sobre recuento de plaquetas, que si es más de 2 nos indica que el hígado probablemente ya esté cirrótico, o el FibroScan o elastografía también llamado, que si es más de 12 kilopascales nos indica que el hígado está fibrosado. Entonces miren, esos son estudios no invasivos que nos dan idea de que el hígado está fibrosado. El índice de APRI, FibroScan o elastografía. Ahora, si no sospecharíamos, o sea, si no hubiera el antecedente del alcohol, la serología para hepatitis es negativa, no hay antecedente de consumo de fármacos, entonces no sé la causa de la probable cirrosis, hay que hacer biopsia. Hay que hacer biopsia, ahí sí, ¿no? Para definitivamente confirmar que se trata de una cirrosis. Pero con estos datos y sobre todo también con los datos de hipertensión portal, porque definitivamente la cirrosis nos da o es la causa más frecuente de hipertensión portal en el adulto. Y ahí está pues la circulación colateral, la formación de varices gastroesofágicas, la encefalopatía, la ascitis, que ya se presentan en un paciente con cirrosis descompensado, ¿no? Entonces la alteración en la anatomía del hígado finalmente causa alteración en la vasculatura, en los capilares, recuerden, en los sinusoides.
generando hipertensión portal. Y eso es lo que finalmente descompensa al paciente. Lo de las varices es un tema de hemorragia digestiva, la hemorragia varicosa, que es la principal causa de muerte en el paciente. Pero luego tienes la citis, la encefalopatía, la peritonitis bacteriana espontánea, que son complicaciones que se pueden presentar. Entonces, cuando te dicen, ¿no?, tu paciente con signo de la oleada positiva, con matidez desplazable, ¿en qué debes pensar clínicamente? ¿No? En una ascitis, pues, del paciente con cirrosis, ¿no? En una ascitis. Entonces le darás su dieta hiposódica y su manejo con diuréticos, ¿no? Recuerda el de base, espironolactona, furosemida, ¿no? Si es una ascitis a tensión, paracentesis evacuatoria más infusión de albúmina, cuando es una ascitis a tensión. Si te dicen que ha caído el sensorio, ¿no es cierto? Cayó el sensorio, está alterado, asterixis o flapping positivo, ¿en qué pensarás? En una encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. Por el acúmulo de amoníaco, ¿te acuerdas? Acúmulo de amoníaco, ¿no? Que es neurotóxico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en esos casos es una dieta normoproteica, 1 gramo por kilo de peso, su antibiótico rifaximina, su laxante lactulosa. Ese es el tratamiento de la encefalopatía hepática. Rifaximina como antibiótico, lactulosa. O peritonitis bacteriana espontánea. Tienes que sospecharla cuando te dice paciente con cirrosis, con fiebre, con dolor abdominal, como es el caso de este paciente. Te dice fiebre, dolor abdominal difuso en un paciente con sospecha de cirrosis, tienes que descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Le haces tu paracentesis diagnóstica, porque eso te va a confirmar leucocitos más de 500, polimorfo más de 250, cultivo positivo, monomicrobiano, porque la causa más frecuente es Escherichia coli. Tratamiento antibiótico-terapia, cefalosporina de tercera, porque esta es una peritonitis primaria, y la peritonitis primaria es de manejo médico. La secundaria es manejo quirúrgico, ¿no? Por apendicitis, por diverticulitis. La primaria, que es la peritonitis bacteriana espontánea en paciente con cirrosis, el manejo es médico, antibiótico, cefalosporina de tercera, ceftriaxona, cefotaxime. O prevención, quinolonas, ciprofloxacino. Cuando el paciente sangra, acuérdate, hemorragia varicosa, tienes que dar profilaxis antibiótica, porque si no el paciente va a hacer peritonitis bacteriana. Y para profilaxis es quinolonas, para tratamiento es cefalosporina de tercera, ¿ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo confirmaría el diagnóstico? El paciente es un paciente con sospecha de cirrosis. No tienes por qué hacer biopsia, porque ya tienes el antecedente del consumo de alcohol. Puedes hacer estudios no invasivos, perfil hepático, índice APRI, FibroScan, lo cual ya te da una idea de que el hígado está fibrosado. ¿Hay datos de hipertensión portal? Sí. La circulación colateral, las telangiectasias nos da idea de hipertensión portal. ¿Y qué complicación se está presentando? Fiebre con dolor abdominal difuso, sospecha peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿cómo confirmas el diagnóstico de esta complicación de la peritonitis bacteriana? Paracentesis diagnóstica. Leucocito más de 500, polimorfo más de 250. ¿Y cuál sería su tratamiento? Manejo médico. Hay que dar antibióticos. Cefalosporina de tercera. ¿Ya?